Bienvenidos al canal de Refuerzo Escolar Infinito. Hoy voy a explicar las progresiones geométricas. En primer lugar, recuerdo las progresiones aritméticas. Os aconsejo ver el anterior vídeo de progresiones aritméticas. Una aritmética, por ejemplo esta, el siguiente número, se forma sumándole 2. Las aritméticas siempre es sumando o restando un número. Pero en el caso de las progresiones geométricas, por ejemplo esta, el siguiente número se forma multiplicando por 2. Las aritméticas es sumando o restando un número y las geométricas es multiplicando o dividiendo. Vamos a centrarnos en la geométrica. Os he puesto arriba como son las fórmulas del término general y de la suma. Y la razón, en este caso no tenemos diferencia, lo que tenemos es la razón, ese número por el cual multiplico o divido para formar el siguiente. La razón, en este caso, tomamos el segundo partido del primero o el tercero partido del segundo, siempre el de delante partido el de detrás. Y nos da 2. Mi término general va a ser A1, que en nuestro caso es 3, la razón que es 2 elevado a n menos 1. Y esta sería la ecuación de mi término general. Por ejemplo, vamos a hacer la suma de los 4 primeros números. S4. Seguimos la fórmula que os he puesto arriba. A1, que en este caso sería 3. La razón, 2. N, que es 4, porque es la suma de los 4 primeros números. Menos 1 partido R menos 1. Si esto lo hacemos, nos da 45. Esta sería la suma de los 4 primeros números. Vamos a ver otros 2 ejemplos de cómo calcular el término general y la suma. Y luego al final veremos 2 problemas. Otra progresión, 100, 50, 25. La razón, 50 partido 100. Esto es un medio o bien 0,5. Si queréis trabajar con decimales, siempre que sean exactos. Mi término general es siempre A1, que es el primer término, que es 100, por R, que es un medio, o 0,5, elevado a n menos 1. Esta sería la ecuación de mi término general. Si hacemos, por ejemplo, en este caso, la suma de los 5 primeros números, S5, seguimos la fórmula. A1, 100. R elevado a n. R es un medio. Elevado a 5, que es n. Menos 1 partido R menos 1. Si os resulta más cómodo, podéis trabajar con el número decimal. Usando la calculadora, 193,75. Ya tenemos la suma de los 5 primeros números. Vamos ahora a la última. En este caso, 1, menos 3, 9, menos 27. Fijaos que los signos van alternándose. R, menos 3 partido 1, o bien 9 partido menos 3, siempre de delante partido el de detrás, da menos 3. Al ser la razón un número negativo, en la sucesión
los números van a ir alternando el signo, ya que un número negativo por otro negativo es positivo, y si volvemos a multiplicar por negativo, da negativo. Por eso los signos van alternos. Término general. El primer término, R, n-1. Y aquí está nuestro término general. Si en este caso calculamos, por ejemplo, S3, es decir, la suma de los tres primeros números, seguimos la fórmula. 1, que es el primer término, R, que es menos 3, elevado a n. N es 3, ya que es los tres primeros números. Partido, menos 3, menos 1. Y nos da 7. Y ya tenemos la suma de los tres primeros números. Vamos a ver ahora dos problemas. Borro todo esto. En el primer problema nos dice que A1 vale 6 y que A4 vale 48. Y nos piden el término general y la suma de los 5 primeros números. Si me voy a la fórmula del término general, R no la conocemos. Lo primero que tenemos que calcular es R, que no la conocemos. Además, para la suma, A1 la tenemos, pero R no lo tenemos. ¿Cómo lo vamos a calcular? Tenemos A4 y tenemos A1. Si sustituimos en el término general, A4 es igual a 1 R4 menos 1. Fijaos que A1 y A4 lo tenemos, por lo tanto mi única incógnita es R. Vamos a poner A1 y A4. Listo, esto es 48 es igual a 6 por R al cubo. Despejo R cubo, es decir, el 6 pasa dividiendo, 8, y la raíz cúbica de 8 es 2, y ya tengo calculada la R. Por tanto, AN es A1, que es 6, por R, n-1. Ya tengo el término general. Para hacer los problemas siempre tenéis que ver qué datos me piden y qué datos me dan. Y a ver, jugando un poco con las fórmulas que nos dan, a ver si puedo obtener lo que me están pidiendo. Ahora me piden la suma. Vamos a usar la fórmula de la suma. S5 es igual a 1, que lo tenemos, R, que lo acabo de sacar, elevado a n, que es 5, menos 1, 2 menos 1. Y la suma me da 186. Y ya he resuelto este problema. Vamos a ver el último. Listo. En el último problema nos dice que A3 vale 12 y la razón, en este caso nos dan la razón, vale 5 y nos piden S4, es decir, la suma de los 4 primeros números. Si nos vamos a la fórmula de la suma, fijaos que en este caso lo que no tengo es A1, pero lo puedo sacar, puesto que si me voy a la fórmula del término general, usando A3 es igual a A1 por
R elevado a 3 menos 1. Fijaos que aquí A3 lo tengo y R también lo tengo. Mi única incógnita es A1. Es lo que os he comentado. Mirad los datos que me dan y los datos que me piden. Y a ver si con las fórmulas que tengo puedo obtenerlo. A3 y R. Voy a colocarlo. Así que me queda 12 es igual a 1 por 3 menos 1 es 2. 5 al cuadrado es 25. A1 es 12 partido 25 o, si preferís, con decimales, siempre que sean exactos, 0,48. Y ya hemos obtenido el dato que nos falta. Ya puedo realizar ese 4, que es lo que me piden. A1, o bien el número fraccionario o el decimal. R, que es 5, elevado a n, en nuestro caso es 4, menos 1, partido R menos 1. 5 menos 1. Y ese 4 me da 74,88. Y esta es la suma de los 4 primeros términos, es decir, ya tenemos el resultado de nuestro problema. Recordad, tenéis que aprenderos las fórmulas del término general, de la suma, cómo calcular la razón. Y luego en los problemas, mirad qué datos os dan, qué datos os piden, y a ver con las fórmulas que tenemos si puedo obtener los datos que me están pidiendo utilizando los datos que me dan. Ahora es cuestión de practicar. Os aconsejo que veáis el anterior vídeo de progresiones aritméticas y veáis la diferencia entre una progresión aritmética y una geométrica. Espero que os haya servido y recordad, la pregunta tonta es la que no se hace.